Cuéntanos de dónde venía tu bisabuelo. Dinos cómo fue que conoció a tu bisabuela para dar origen a tu familia. Bueno, a lo mejor no tienes información tan lejana, pero seguro que sí sabes algo de tu abuelo porque tu papá se ha de parecer a él, ¿no es así? En México hay familias donde el apellido de la línea paterna es tan importante que a veces, aunque por descendencia ya no les toque a las nuevas generaciones, lo siguen usando como parte de una identidad. Lo curioso es que a veces no sabemos nada de los hombres que nos dieron el apellido paterno. ¿Quién era el abuelo? ¿Qué historias y eventos importantes vivió? ¿Cómo es que entre los hombres de la familia se van pasando historias, anécdotas, emociones y sentimientos? Así como cada familia tiene un legado y una sabiduría colectiva que abarca a las abuelas, hijas y nietas, así, de igual modo, los varones se van heredando y transmitiendo información. Cada familia tiene historias que se han sucedido desde los bisabuelos, abuelos, hijos y nietos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la herencia emocional de los abuelos a sus hijos y nietos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante de los abuelos. Y este programa lo estamos haciendo porque tuvimos el 6 de agosto del 2019 el programa titulado La herencia emocional de las abuelas. Y recibimos comentarios de por qué no hablábamos de los abuelos. Así es que, pues gracias a todos los comentarios que ustedes hicieron y al interés que tienen sobre este tema, decidimos que el día de hoy íbamos a hablar sobre los abuelos. Y bueno, nos ha asombrado mucho la reacción desde ayer, de que empezamos a postear desde antes, de todo lo que han estado comentando sobre sus abuelos, y un poquito más adelante vas a ver todas las historias de personas que vinieron hoy al foro a contarnos la historia de sus abuelos, cómo es esta herencia. En algunos casos es una herencia muy amorosa, muy positiva, que les deja muchas cosas para el futuro. En otros casos, pues no es tan bonita como quisiéramos que fuera, es dolorosa y bueno, pues hay que aprender también a brincar, a superar y a poder sobrepasar esta herencia que de repente no queremos. Y sobre todo la pregunta es, ¿se puede? O sea, nosotros podemos romper esa herencia que viene de generación tras generación. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas el día de hoy, así es que quédate con nosotros y por supuesto cuéntanos tu historia, porque este programa tiene todo el sentido gracias a ti. Mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. Cris, muy bien, muy buenos días, ya leyéndolos. Gracias a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. Recuerde que está lista la transmisión para que nos siga en esta red social. También tenemos el Twitter, tenemos Instagram. También nos puede ver, puede ver ahí las fotografías, los videos, comentar en algún mensaje privado. Nuestra línea de contacto con la audiencia también está disponible. Y si algún programa que usted quiera consultar, quiera compartir, no le dio tiempo de terminar de verlo, pues recuerde que todos están en YouTube. Así que ahí estamos cubriendo todas las redes sociales, o la mayoría, para que no haya pretexto de no participar. Y gracias a todos los que ya nos están dejando sus comentarios en el tema del día de hoy, como Perla Isabel, que dice: en mi familia paterna sí cuidamos mucho el apellido y no sé si debido a eso la familia es muy unida. En el caso de la materna, por parte de mi abuela, hay muchos prejuicios y se mantiene el machismo y la familia es muy distante. Y en el Twitter nos dicen Lágrima de Luna, así es su nombre en Twitter: nuestra empresa es la herencia familiar desde los abuelos y los padres, que ahora nos enseñaron a seguir trabajando con pasión en el arte de la joyería aún hecha a mano. Qué También bonito. en el tema de los oficios, importante la herencia de los abuelos. Sí, qué padre, ¿verdad? Porque sí, también los oficios, muchas tradiciones, ¿no? Nos heredan los Así es. abuelos. Oye, pues bueno, bienvenido al público el día de hoy. Gracias por estar todos aquí. Y también le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda y Lía Vadillo. Gracias, chicas, por estar siempre todos los martes aquí con nosotros. Y tenemos el día de hoy aquí pues un panel de lujo. Yo estoy muy contenta, los cuatro los quiero muchísimo. Alejandra Buxlo Melí está con nosotros, psicoterapeuta especialista en estudios de género,
directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar compartiendo nuevamente con ustedes. Yo también, muy contenta de tenerte aquí. Gracias. Cita Chao también está con nosotros. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Cita, ¿cómo estás? Pues bienvenida. encantada nuevamente, y justo nos tocó a Ale y a mí estar en lo de las abuelas, y qué mejor que estamos compartiendo todos. Gracias, Sí. buenos días. Claro, bienvenida. Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy Qué gusto. contento, emocionado, y espero que no se me salgan las de cocodrilo, porque hablar de los abuelos para mí es Ay, sí. todo. ¿Ah, sí? Ay, Mira, la a mí emoción. también, a mí también. Sí, para mí más cuando también. ya no están tan bien. Sí. O sea, qué padre tenerlos, los que tengan la fortuna y la bendición. Pero si ya no están, ahí se llena, la verdad, el Sí, ojito. sí, de sí, lágrimas. claro, por Sí. supuesto. Sí, yo también me estaba acordando hoy en la mañana todas las herencias, Sí. los cercanas, ¿no? Y entonces como que digo, ay, sí quiero ya ser abuela pronto, que me oiga mi hija que está por ahí. Ya me urge. Hágame abuela. Ya, mi abuela. Ojalá me esté viendo. Y los que me están viendo de la familia, díganle que le prenda, por favor. Palti Sommerstein está con nosotros. Él es es doctor en desarrollo humano y maestro en psicoterapia. Es director de Grupo Génesis Crecimiento y Bienestar Personal y Organizacional. Palti, ¿cómo estás? Lindo, precioso estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, Y al contrario. es un temazo. Un temazo. ¿Tú eres abuelo, Palti? Todavía estoy esperando, También. pero tranquilos. O sea, cuando ellos decidan, adelante. ¿Verdad? Yo hoy estoy preparado. Yo también, Mi ya estoy esposa lista, también. caray, pero todos estamos... Oye, ¿Quién de no todos aquí- somos abuelos, pero sí nietos y Sí, nietas. y de claro, ahí claro. tenemos esa- Solo estaba tocados. preguntando quién de aquí. ¿Tú, Cita, tampoco, verdad? Soy abuelo del perro de mi hija y de mi yerno. Te lo llamamos encargan y todo. perroabuelos. Perro abuelos. ok. Ah, yo también, eso sí. Le mando un beso a Coco, es mi perra hija. Mi perra nieta más bien. Pero bueno, los abuelos son muy importantes como los transmisores de los modos de ser de los hombres, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en toda esta parte masculina que creo que es muy importante y que curiosamente en la investigación que hicimos aquí en Diálogos nos dimos cuenta que sí es cierto que también hay como una especie de diferencia entre la visión que tenemos con las abuelas y la visión que tenemos con los abuelos, también por esto del género y por el peso que las mujeres tenemos en México. Pero nos gustaría resaltar la importancia, porque de veras creo que las historias que vamos a escuchar y todo lo que vamos a escuchar también que grabamos es importantísimo, es fuertísimo, ¿no? Mira, yo creo que es todo un linaje y una herencia y una tradición, ¿no? Yo te puedo decir, y así en cortito, desde mis abuelos, mis bisabuelos, porque me tocó conocer a mis bisabuelos. Mi bisabuelo materno era un hombre al que llegabas y te extendía la mano. Y tú en reverencia tenías que agacharte y besarlo, ¿no? Y yo me acuerdo de niño y yo decía, oye, el abuelo que se rasca, o y le voy a besar la mano, guácala, ¿no? Y se ha ido, bueno, cambiando esa tradición, pero al final esa imagen de ese hombre, de ese momento, de esa época, que te generaba un respeto y una admiración, pero un respeto también que generaba distancia. Mi abuelo materno, por su parte, era un hombre frío, hosco, distante, no se reía, pero mi abuelo paterno, hijo, era sensacional, era la vida, era el amor, era un hombre generoso. Se quitaba la playera por ti. Y entonces creo que justo esa herencia, eso es algo de las cosas que vivo y que entiendo, y que además un poco desde la lectura y de ir conociendo la parentalidad, el apego y todas estas teorías que te van marcando. Digo, ahorita ver el panel aquí, ver la respuesta en redes sociales, cientos de personas nos escribieron, qué padre, cuándo, a qué hora, no sé qué. Y eso me deja ver que realmente, si esta cuestión del apego, que los abuelos a veces se dan ya el tiempo, digo, los momentos históricos, por ahí, a ver si se puede mandar a Marta una imagencita que hay de la línea parental. En la teoría hay algo que se llama la línea parental, que es el hijo, el padre y el abuelo. Cada uno de estos momentos tiene un acomodo psíquico muy importante, Cris, que en la medida que lo vamos viviendo y aceptando, ¿sí? Porque cambiarme de hijo, cuando tú tienes tu propio hijo, en automático te tienes que mover a la posición de padre. Y eso implica una serie de pérdidas, de duelos, pero también de ganancias y de beneficios. Y cuando entras a la posición de padre, pues tu hijo que empujó a que ahora es está, abuelo. mira, ya te la pusimos ahí. Perfecto, mira. El hijo que pasa a padre
el padre que pasa a abuelo. Y cuando pasa a abuelo, una de las cosas que viene a la mente de inmediato es la vejez. Hay muchos abuelos que dicen, no, dime quitito, no me digas abuelito, no porque, porque requiere de ir aceptando esta posición. Y bueno, un poco retomando este ejemplo que les doy, esta metáfora de mi abuelo, en donde de pronto tengo el abuelo que quería ser abuelo. Te conviertes en abuelo cuando aceptas ser abuelo. Es como ser padre. No basta con tener la capacidad biológica. Para ser abuelo no basta que seas viejo y que tengas nietos. Tienes que querer ser abuelo, porque creo que es el acto de generosidad más grande que puede haber, porque estás en un momento donde ya no tienes la fuerza que tenías antes, ya no tienes la decisión que podías tener antes, quizá tienes una sabiduría y es ahí cuando este abuelo con más tiempo, esperamos los que pueden tener tiempo para dedicar a los nietos, invierten este espacio y esta conexión que bueno, la respuesta del público te habla de que qué bueno, creo que muchos hemos sido bendecidos con sus abuelos amorosos, en contra de lo que hablamos ahorita de la violencia y todo esto que está pasando. Creo que esta mirada a los abuelos, y en especial a los abuelos varones, porque tenemos una deuda, siento yo, todos los hombres, con la crianza, con el estar, con el pertenecer, convertirnos en estos padres o en estos abuelos, para ir legando pues, a generaciones futuras la presencia de este hombre, digo, yo me acuerdo, mi abuelo decía, no sea chillón, ¿no? No llore, ¿no? Los hombres no lloran. Y era una crítica que también limitaba una parte de ternura y una parte, digo, ahorita yo soy muy emocional y me conmuevo y me gusta, pero desde la visión de mis abuelos era, qué maricón eres, ¿no? Y creo que ahí hay una deuda de los hombres de nuestras generaciones de poder también sensibilizarnos y aceptar nuestra parte cálida, Amorosa, femenina, amorosa, claro. etcétera, ¿no? Ale, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo creo que este tema que están retomando permite que hagamos algo que se llama la equidad de género, ¿no? Están haciendo con este tema una equidad de género porque justamente, como bien dice Cita, nos tocó afortunadamente compartir el tema de las abuelas, ¿no? Las nietas, las hijas. Y el día de hoy tenemos que hablar, porque tenemos que visibilizar también lo que sucede con los abuelos, los padres y los hijos. En ese sentido, también yo tengo que irme a mi historia, para poder compartir con ustedes la importancia de cuando sí tenemos la oportunidad de tener a alguno de los abuelos. En mi caso, el abuelo que tuve más cercano fue el abuelo paterno, ¿sí? A mi abuelo materno yo no lo conocí, sin embargo me parece muy importante compartirles que aunque no hayamos conocido a esos abuelos, de alguna manera traemos la herencia, ¿sí? Y qué mejor nombre del programa que ese, ¿no? La herencia de los abuelos. Entonces, en vivencia, yo aprendí mucho de mi abuelo paterno. Un abuelo de raza negra que nace en un pequeño pueblo de cerca de Dallas, en Hallsville, y fue un abuelo que trabajó mucho, tanto trabajó que logró tener tierras tan importantes que eran en ese tiempo, pues imagínense, ¿no? Estamos hablando, mi abuelo murió a los 94 años, 1900 por ahí, una cuestión así, y llegó a tener tierras tan importantes que las personas de raza blanca en esa época, donde había una segregación racial, deseaban las tierras de este abuelo. Este abuelo es un abuelo del que yo creo que yo heredé el gusto por mi trabajo, ¿sí? Las ganas por levantarme cada día a seguir adelante y sobre todo la fuerza para enfrentar situaciones adversas, ¿sí? Entonces, yo creo que primero fue mi padre quien heredó esto y luego mis hermanos. Ahora ya que hablo de la parte, digamos, en cuanto a la parte, digamos, masculina. Y veo en mis hermanos, en dos hombres que tengo como hermanos, esa fuerza también. Entonces, y por el otro lado, la ausencia del abuelo materno, pues fue ausencia y no porque lo conocí a través de mi abuela materna. Entonces, digamos que el saber la historia, esperemos que haya sido así, porque luego muchas veces tenemos que corroborar si la historia que nos contaron es real o no. Digamos que el saber la historia de esos ancestros, de este linaje, como decía Miguel Ángel, creo que nos da mucha seguridad y sobre todo el sentir que imaginariamente
los tenemos no solamente atrás de nosotros, sino al lado de nosotros y de nosotras. Y aparte los tenemos también en nuestros gestos, ¿verdad, Ale? Porque esto que dices tú, aunque no los hayas conocido, de repente las otras generaciones les dicen o nos dicen, ¿cómo te pareces a tu abuelo? Y el abuelo ni siquiera lo viste, ¿no? Nunca lo conociste. Exactamente. Hablas como él o tienes expresiones, sí, ¿no? Expresiones, maneras de pensar, por lo tanto ideologías, y yo creo que definitivamente tenemos que reconocer en un mundo en el que tanto se tiende a separar, por lo que sea, separar a las mujeres de los hombres, separar a los hombres de las mujeres, separar a las personas de cierta cultura, de cierta raza, de cierto credo, creo que es muy importante tratar de unir. Y entonces, yo sí creo que la invitación en este caso es a tratar de reconstruir y de ir a buscar cada una y cada uno de nosotros, quienes están aquí, quienes nos están viendo a través de la televisión, que tratemos de reconstruir un tanto nuestra historia. Tratar de hacer, no estamos diciendo que todo es maravilloso, pero podemos ir a buscar y saber, a ver, ¿qué pasó con este abuelo? ¿Qué pudo dejarnos desde un lugar positivo? Quedarnos con eso positivo y desechar aquello negativo que quizás pudo haber hecho. Claro. Porque creo que es parte de lo que nos conforma como seres humanos, Cris, a reserva de seguir platicando un poquito más de esto. Sí, Pati, a mí me gustaría saber, nosotros en la investigación nos dimos cuenta y bueno, tratando de no estigmatizar, pero sí de entender que los hombres en general como que se aíslan de la historia familiar. Depende. Sí, claro, depende. Sí. Cuando pensé cómo abordar el tema, se me ocurrió abordarlo desde lo que se llama el mandato tribal. Yo pertenezco a una tribu, la tribu de Leví, que tiene 3.500 años. Más o menos, año más, año menos. Inclusive dentro de esa tribu, yo soy, como rabino, soy maestro, de ninguna manera sacerdote, porque hoy en día no existe el sacerdocio, pero dentro de esa tribu, ¿cómo funciona el mandato tribal? Que alguien llama mandato tribal y otros llaman el mandato paterno. ¿Por qué? Porque de la línea paterna se bajan cuestiones. Interesante, nuestro pueblo, el ser o dejar de ser parte de la tribu tiene que ver con la mamá. Pero a qué tribu pertenece tiene que ver con el papá. Wow. O sea, ¿por qué tiene que ver con la mamá si... Muy sencillo. Antes tenía que ver todo con el papá, pero cuando de repente hubo violaciones, o de repente cuando lo llevaban de un lado al otro, o de repente cuando había específicamente violaciones, y por qué el chico que nacía de ese vientre, por una violación determinada, ya no era parte de la tribu. ¿Qué culpa tenía el chico y qué culpa tenía la mamá de haber sido violada? Claro. Entonces ahí la regla se cambió. Y fíjate, ¿qué es un mandato tribal? Un mandato tribal es cuando la gente dice que se somete a las reglas y a las tradiciones de esa tribu. Ya quien haya visto El violinista sobre el tejado, hombre, pues la canción más famosa, ¿cuál es? Tradición, es tradición. ¿A dónde va la tradición? Y fíjate que esto tiene mucho que ver con identidad. Identidad tiene que ver con algo idéntico. ¿Qué es algo idéntico? Algo idéntico es algo que se parece a. Que por un lado dice muy bien, yo me parezco a tal y cual cosa y a su vez dejo de parecerme o me diferencio de tal y cual otra. Oye, Palti, esto lo vemos como muy claro justamente en la tradición judía. ¿Qué es esto que tú nos estás planteando? Pues esa es la tradición de todo el mundo. Es lo que te quería preguntar. Absolutamente. ¿Cómo lo bajamos, por ejemplo, a la mexicana católica? Muy sencillo. Mira, yo de ninguna manera voy a hablar de cuestión religiosa. Yo voy a hablar de identidad. Ajá, sí, sí. ¿Ok? Y la identidad nos pertenece a todos. Porque cada uno tiene una determinada identidad. Ahora, eso también tiene que ver con cuán rígida tienes varios tipos de tribu.
quien haya leído el libro de Engels sobre la familia, que ese libro estuvo prohibidísimo en Argentina durante la dictadura militar, porque era de Engels, lo leí aquí en México, ahí ni siquiera se podía conseguir, pues ahí te habla que tienes tribus endógenas y tribus exógenas. Y para mí la familia también forma parte como si fuera una tribu. ¿Ya? El abuelo, el padre, el bisabuelo, el hijo, De hecho, somos como que una- se es una tribu, conforma sí, es y una la tribu. familia muchas veces trabaja como tribu. Ahora, esta Y idea de la entonces, tribu también tiene que ver un poco con esto de qué cosa voy a heredar, la si es parte o no bronca parte de es mi familia, la cuando sangre. alguien dice, muy bien, una tribu endógena es alguien que únicamente, primero, no deja entrar a nadie afuera. Y luego solamente se cumplen las reglas de, ¿y de quién? ¿Qué sé yo de quién? ¿Ya? Ah, porque la tradición dice, ¿y hasta dónde la tradición tiene esa fuerza? Y luego tienes una tribu exógena que sí permite la entrada de otra gente y las opiniones de otra gente dentro de esa tribu. Y eso tiene que ver cuán rígida es la familia y cuán flexible es la familia. Por ejemplo, me tocó a mí un caso, que voy a cambiar el apellido, pero decían los González, los domingos vamos a lo de la abuela a comer carne, o a lo del abuelo a comer carne. Muy bien. Y viene un chico y me dice, oye, le dije a mi papá, le dije a mi abuelo, ¿sabes qué? Yo quiero ser vegetariano. ¿Cómo vegetariano? ¿Tú no sabes que los González los domingos vamos a los abuelos a comer carne? ¿Ya? Entonces yo me puse a ver, y pregúntale a ellos, ¿cuál es la función de los domingos a comer carne? ¿Para qué van a comer carne? Ah, para juntarnos. Ok, yo voy y me junto. Como la ensalada, como las papas, como esto, y sigo formando parte del clan. A ver, Cita, adelante, por favor. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno. De que los varones de alguna manera sí se excluyen. Bueno, a ver, dinos tú. Me sobra, me sobra qué decir. Tuve la fortuna de crecer en provincia y con un par de abuelos, cada uno a su estilo, pero muy significativos en la familia, porque justo el abuelo paterno, un señor español, llega a formar una familia muy similar a lo que Ale comentó, gente de mucho trabajo, de mucha lucha, de mucha entrega, y que logra hacer en un mundo de varones, solamente había 3 mujeres, de 10 hijos, entonces hacer realmente un clan, y un clan con peso y con fuerza, porque habían sido parte de esos fundadores, colonizadores de ese espacio. Y entonces la tradición, siguiendo lo que mencionas, es cuidémonos porque los endógenos tenemos que protegernos ante los exógenos y es muy entendible. Había una condición muy crítica de todo lo que significaba, lo que te podía lastimar y agredir, al grado tal de que las siguientes generaciones, la gran mayoría, estamos casados con extranjeros. Porque la identidad, lo que acabas de mencionar, yo me identifico con aquello que a mí me forma y que me da coherencia en mi ser y en mi hacer. Y desde ahí, pues por supuesto, uno dice, ¿qué? Pues sí y no. Y o sea, a ti la herencia de ustedes viene es extranjera. la parte de la parte paterna y la paterna. parte materna más aún, porque entonces esto es austrohúngaro. Y entonces dices, ups. Y entonces era como uno de los mandatos, hablando de estas herencias, Sí. Cita, uno de los mandatos era, ¿ustedes se tienen que casar con extranjeros? ¿Como No, inconsciente? no, porque ahí vamos a esto que se llaman los secretos familiares, que no hablan nunca y no te lo dicen jamás nunca, pero de alguna manera los mensajes subliminales están todo el tiempo y no te necesitan verbalizar nada. A ti te está diciendo el día a día que esto es lo confiable, que esto es lo real, que esto es lo verdadero, que esto es lo que te protege, que es lo que te cuida, que es lo que te da, que es lo que te forma, te conforma y te deforma. Y que es lo esperado. Claro. También. Y muchas veces hay una tensión Obviamente. entre lo que es el mandato tribal y la universalidad. Por supuesto. Porque vivimos en medio de algo. Y entonces ahí viene cómo esa tradición puede ir modificándose cuando se necesita para poder
ir acompañando las necesidades de la persona. Oigan, y también, bueno, esto que dices de las herencias que a veces no son tan, que están en lo cotidiano y las vemos y las sentimos y las olemos casi, pero también puede ser estas líneas negativas que estábamos un poco comentando. A ver, un Sandy. caso, justamente, mira, nos dice una persona en Facebook Live, a mi abuelo materno nadie lo quiere mencionar, tiene una historia oscura, sórdida, de malas acciones, todos lo culpan. Sin embargo, sus acciones se han repetido en muchos de los nietos y bisnietos. Parece una cadena de maldición generacional. ¿Puede ser? ¿Es demasiado obvio? Yo quiero ahí tocar. A ver, Y sí. Y yo te diría Sí puede ser. por esos secretos familiares que no se dicen, que no se abren, que todo mundo, quién sabe qué hizo el abuelo, pero no lo menciona. Y yo desde la parte terapéutica te puedo decir que efectivamente, como trabajo con parejas, con familias y a nivel individual, los fantasmas tienen voces. Y por supuesto lo que te dicen es esto, lo que esta persona acaba de decir. ¿Qué es lo que ese abuelo hizo? ¿De qué manera agredió? ¿Cómo no unió? ¿Por qué rechazó? ¿Cómo marcó? ¿Cómo deformó? ¿Cómo violó? Y aquí tanto del gremio femenino lastimó. Y seguramente está todo plagado de esto. Y penosamente quienes oímos estas versiones somos los brujos de los cuentos, que somos los terapeutas que nadie nos quiere. Regresamos con esto. Vamos un corte en un momentito. Regresamos. Quédate con nosotros. Mi apellido Shelley proviene de Inglaterra. Ellos se mudaron por la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Navojoa y pues ahí se conocieron. Eran una diferencia de edades muy alta, pero pues de ahí se casaron y tuvieron hijos y se mudaron aquí a la ciudad y pues procrearon aquí en Popotla. Mi abuela era del estado de Veracruz, mi abuelo la conoció en unas vacaciones que fue para allá, se conocieron, mi abuelo se la trajo a vivir a la ciudad, se casaron, tuvieron hijos. Él nació en Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo. En parte de su infancia la vivió en un rancho conocido como El Bermejo. Solo sé que nació en Toluca. Sí he hablado con él, pero es muy reservado, entonces solamente sé que tuvo pocos estudios y empezó a trabajar desde muy pequeño, desde los 12 años. Nada más creo que tiene la primaria, pero le ha gustado mucho la escuela, a pesar de que sus padres no le pudieron dar la oportunidad de tener una educación buena. Y él fue, se fue de inmigrante a los Estados Unidos y ahí aprendió muchas cosas y es como que una enseñanza para mí muy grande porque a pesar de no tener estudios, él ha sido muy inteligente en los ámbitos que él se ha desarrollado y pues es una admiración para mí. Gracias por continuar con nosotros y por todo lo que nos han dicho sobre el tema del día de hoy. Estamos hablando de la herencia de los abuelos. Participe con nosotros, cuéntenos cómo vivió la relación con su abuelo, si lo conoció, o si usted el día de hoy es abuelo, pues también díganos cómo se siente y cómo vive la relación con sus nietos. Lo esperamos. Y el día de mañana vamos a hablar de los mitos y realidades de la acupuntura. El origen de la medicina china, o medicina milenaria y que tiene tantas aristas, que ha aportado tanto a lo que sabemos el día de hoy, tiene esta vertiente. Una de sus facetas es la acupuntura. Y por eso vamos a hablar el día de mañana de ello, porque hay muchos mitos alrededor de esta medicina, de que si solamente son agujas, de que sirve para curar esto o lo otro. No, aquí vamos a hablarlo desde un punto de vista, como siempre lo hacemos, muy profesional. Queremos conocer sus testimonios y que usted sepa también que puede ayudar en la cura o en el tratamiento de varias enfermedades. Así que no se lo pierda y si usted ha experimentado la medicina a través de la acupuntura, háganoslo saber y cuéntenos su testimonio. Vamos a ver el siguiente sondeo para continuar hablando de nuestro tema del día de hoy. Me enseñaron valores y a respetar a las mujeres. La verdad es que bastante, a decir verdad. La importancia que me deja él sería, ahora sí que las costumbres, ¿no? Las tradiciones y todo eso. Y es muy importante para mí, ya que es parte de la familia y es un ejemplo a seguir. Son muy importantes porque me han ayudado desde chico, han visto por mí y por mis papás y me han ayudado a desarrollarme. Mi abuelo paterno no lo conocí. Bueno, sí lo conozco, pero no es tan apegado a mi familia. Pero mi abuelo paterno sí es materno, sí es como más arraigado a mi familia y pues creo que es importante, fluyen bastante en mi familia.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos del lado del público y bueno, me da mucho gusto saludar a todos estos jóvenes que están aquí, que vienen de Zacatecas, me dijeron, ¿verdad? Sí. Fíjense, qué padre, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, qué orgullo, caray. Y bueno, tengo aquí conmigo a... Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Oye, Ale, ¿tú tienes a tus abuelos paternos, los abuelos más bien? Sí, a los dos. A los dos abuelos. Así es. Oye, ¿cuál es la herencia que tú reconoces que ellos te han dado? De parte de mi papá, siento que mi abuelo me ha heredado lo que es el estar unido con la familia, de siempre tenerlos en cualquier fecha, por ejemplo, cumpleaños, Navidad, siempre estar todos en familia. De parte de con mi mamá, siento que mi abuelo me heredó lo que es el ser un poco orgulloso, bueno, muy orgulloso, porque es de un carácter más fuerte. Entonces siento que es lo que me han heredado tanto uno y otro, pero al fin de cuentas... ¿A qué le llamas ser orgulloso? ¿A qué te refieres cuando dices mi abuelo me heredó ser orgulloso? Porque muchas veces entre problemas familiares o algo como que no se doblega a solucionar el problema. Simplemente es como que yo me lo guardo y yo sé que tengo la razón y pues no trato de remediarlo a ese aspecto. ¿Podría yo sugerirte otra palabra, por ejemplo, tal vez rencoroso? Más que orgulloso, puede ser, ¿sí? igual también dependiendo del problema, pero sí es como que no da iniciativa a resolverlo. Ok, uno es más, digamos, más difícil de carácter y el otro es más fácil. Así es. ¿A cuál de los dos ves más seguido o igual? Al paterno. Al paterno. Sí, así es. Es con el que tienes más contacto. Sí, cada fin de semana y de compartir mi mamá lo veo una vez al mes, más o menos. Oye, y en esto que estamos diciendo de que lo heredas, ¿tú ves rasgos de él en tu papá? Sí, pero porque mi papá siempre está como que llegan familiares a la casa y todo, entonces, no, pues quédate aquí con nosotros, no salgas, o si tenías planes, pues cancelarlos para estar un ratito aquí con la familia y ese tipo de aspectos. Ok, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, de este lado tengo a... Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, Bienvenido, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿a ti cómo te va con tus abuelos? Pues mis abuelos ya fallecieron, los dos, materno y paterno. Tuve la fortuna de también tener un tercer abuelo, que fue el padrastro de mi papá, también ya falleció. Y pues yo al papá biológico de mi papá no lo conocí realmente, pero me siento que heredé mucho el carácter de ellos, la bondad, el anteponer primero a la familia. Somos muy orgullosos del lado con mi mamá, del apellido Fernández. El apellido Fernández siempre lo tenemos enaltecido, sea para cosas buenas, sea para... como para las fiestas, es que es Fernández, es recordar mucho a nuestros abuelos. Es como esto que nos está diciendo Palti de formar parte de un clan. Exacto. Para ustedes es formar parte del clan de los Fernández. Exactamente. Y te da mucho orgullo, dices que eso los une mucho. Sí, mucho. Mi familia siempre de comparte de él, nos inculcó lo que es la tauromaquia, el asistir a eventos culturales de ese estilo. Y pues es lo que me ha inculcado mucho. Muchísimas gracias. Gracias por platicarnos esta historia. Y bueno, de este lado tengo a... Alondra. Alondra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia con tus abuelos? De lo mejor, sobre todo del lado de mi mamá, pues es mi abuelo, mi adoración. Mi abuelo es maestro, contador, y a pesar de que se le dificultó mucho estudiar, siempre salió adelante, siempre. También me ha inculcado mucho los valores, o sea, la responsabilidad, la puntualidad. Es muy puntual, o sea, él es de 20 minutos antes, vámonos. No sé, es muy católico y para misa, no sé, vámonos faltando 20. O sea, es muy puntual. Y o sea, él llega a veces hasta antes Sí. A sus clases las preparaba desde 3 días antes. Cuando iba a dar clases, también siempre 20 minutos antes en sus clases. Y él siempre me inculcó mucho pues la escuela, o sea, salir adelante, siempre, siempre. Y gracias a él, pues hoy estoy aquí. Muy bien, me da muchísimo gusto y felicidades. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Cuál es tu nombre? Francisco Mejía, servidor de ustedes. Francisco, ¿cómo nuevamente estás? Aquí con tanto gusto y con tanta alegría. Miren, mi edad, 69 años. Voy a empezar por mi abuelo, mi abuelo paterno, un hombre polifacético, hombre de la revolución, seguramente olió la pólvora,
nos contaba 20,000 historias a todos nosotros, pero algo importante en él que fue, como todos aquellos hombres de ese tiempo, un Juan charrasqueado. Pero de ahí en fuera... ¿Qué quieres decir con eso de un Juan charrasqueado? Porque no todas las generaciones te van a entender, ¿eh? Ah, bueno, bien. Sí. Bueno, pues bien, les diré que él, mi papá, mi abuelo vivió casi soltero o mujeriego, o anduvo con diferentes mujeres y llevando siempre a cuestas a mi papá que se lo dejaron a los 2 años porque mi abuelita fue retirada de él a esa edad. Mi abuelita se fue embarazada y conoció a mi papá hasta los 20 años de edad a su hermano. Entonces, mi papá, de alguna manera, desde huérfano, fue en aquel entonces a aquellos ranchos o casas del San Ángel y todo aquello, todas aquellas, se fue y lo pusieron a trabajar como mocito. Para eso, pues podemos decir que mi papá no tuvo escuela ni nada, más bien mi papá fue autodidacta. Pero mi abuelito pues lo dejó ahí para que trabajara mi papá con estas personas que le inculcaron el sentido de la cultura. Entonces de ahí para acá viene un parteaguas para él, autodidacta, finalmente un hombre universal con mucho conocimiento. Dios le dio el don de la poesía. Hay muchísimas poesías de parte de él. ¿Y tú qué heredaste de tus abuelos? Pues definitivamente yo creo que ver a mi abuelo en ese sentido, como se los platico y que nos da risa a todos, pues yo creo que fue una imagen de alguna manera que para nosotros como Mejía, nos hizo ser fuertes ante la vida, vencer muchísimos obstáculos, para que el día de ahora podamos sentirnos muy tranquilos, muy orgullosos de esa, vamos a llamarla así, de esa línea genealógica y poder seguir adelante y poder triunfar. Y ahora que tengo ya mis hijos afortunadamente titulados a pesar de las adversidades en las que, porque los quiero mucho, Oye, ¿eres abuelo? Ya por tres nenas. Eres abuelo. Soy Fíjate, abuelo. qué importante ahora saber que tú vas a ser tan importante para ellas. Sí, yo y lo digo ahorita aquí, me resisto mucho desde que están muy pequeñitas porque las veo muy tiernitas y luego quieren que las abrace yo y ya yo me resisto un poco. Sin embargo, ahora ya a los 4 o 5 años, a los 3, ya con gusto las aviento y las cargo y juego con ellas. Soy muy brusco. Muchísimas muy amable, gracias. Gracias, Sandy. Mira, es que hay, de verdad que son entrañables muchas historias y el conocer la historia desde hace tantos años enriquece muchísimo pues la vida de la gente. Aquí nos dice Juan Roberto, yo tuve unos abuelos por parte de mi familia materna revolucionarios. Sacrificaron su riqueza para meterse a la revolución, que hubiera un cambio, para que los pobres tuvieran beneficios, en fin, por la causa que nos comparte y nos explica. Y dice que es muy amplia su llamada, pero al final lo importante es que dice... nos enseñaron que no era lo más importante el dinero, que no era todo en la vida, sino ser caballeros, hacer valer la palabra y felicita mucho por el programa y saluda a todos en el panel. Pero estas historias de verdad que bárbaro. Luego Gilberto nos dice, mis abuelos eran muy cercanos y eran colaboradores de Lázaro Cárdenas del Río. También aquí nos saludan desde Houston y nos dicen... Mis padres también fueron hijos de la revolución y yo solo conocí al papá de mi mamá, que era revolucionario, vivía en Guanajuato con una soldadora y nos visitaba a lo mucho 3 veces al año. Mi madre siempre nos inculcó el amor y el respeto por él. Aun cuando no estaban en presencia física, pues había esta relación eventual. Oigan, y muy importante. Claro, y bueno, estamos entrevistando también a chicas porque sabemos que los abuelos, los hombres, por supuesto, también son herencias importantes. Ale, ¿querías hacer? Sí. Y Miguel Ángel después, adelante. Sí, a mí me gustaría nada más, más que nada complementar. Antes que nada agradecer los testimonios que estamos escuchando y darnos cuenta de algo que es muy importante. En psicoterapia vemos mucho, y yo creo que aquí mis colegas no me dejarán mentir, la parte que tiene que ver con el hecho de que es el padre, ¿sí? El padre quien a nivel subjetivo nos permite podernos colocar ante la parte pública, ¿sí? Es algo que, digamos, por las cuestiones no solamente de género, ¿sí? Sino por también la parte, digamos, emocional, es el abuelo, los tatarabuelos, bisabuelos, abuelo, padre,
que si nos dieron, digamos, todos estos recursos, de autoestima, entonces nos van a permitir, tanto a mujeres como hombres, pero especialmente a las mujeres, a podernos colocar ante el mundo público, ¿sí? Y por el otro lado, es la madre la que da la parte del mundo privado, la parte de las emociones, que no por eso quiere decir que nos tenemos que quedar en la parte privada, sino que más bien veamos las dos partes que se tienen que unir para que entonces cuando una persona, y en este caso enfocándome más a los hombres, cuando un hombre ha tenido una figura masculina significativa importante, porque no tiene que ser necesariamente el padre, puede ser el abuelo, puede ser el bisabuelo, ha recibido, digamos, elementos y recursos fuertes, van a ser personas que puedan enfrentar el mundo, que sea más fácil para esas personas decir, sí, yo no tengo ningún problema de pararme a dar una clase, contra esas otras personas que de pronto sienten un poco de inseguridad, y eso tiene mucho que ver con esa herencia que no estuvo presente, digamos, o estuvo presente desde la inseguridad por parte de la línea paterna o de la línea masculina. Y del lado materno, reitero, la parte emocional. Entonces, creo que es muy importante que tengamos muy presente esto que yo decía en un inicio, intentar rescatar la parte, digamos, masculina, de la herencia masculina en nuestras vidas, para saber desde ese lugar, pues, digamos, cómo podemos plantarnos ante el mundo, independientemente de si somos mujeres o son hombres. Claro. Ahora, en la línea de los hombres, la parte que creo que es muy importante rescatar, por lo que el tema hoy está enfocado, es justamente el hecho de la posibilidad de darse toda este permiso de hablar desde la emoción. De hecho, bueno, Miguel Ángel empezó justamente hablando y quebrándosele la voz porque recordó a su abuelo paterno, ¿sí? Yo creo que no hay mejor homenaje, ¿sí?, que en este caso un hombre se permita decir, tengo este sentimiento, tengo este dolor, tengo esta alegría por aquello que mi papá, por aquello que mi abuelo, por aquello que mi bisabuelo me heredó, ¿sí? Claro. Y creo que es una oportunidad para que los hombres se conecten mucho más con su parte sensible, y no solo se conecten, sino que también se den la oportunidad de expresarla sin tener el temor de que van a ser vistos como menos hombres, como débiles. Al contrario, no hay mayor valentía que las emociones expresadas. Claro. ¿Sabes qué? Sí, a mí me llama mucho la atención esto que dicen, porque bueno, aquí tuvimos, perdón, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Francisco. Francisco. Sí. Tuvimos a Francisco que decía, lo de las bebés, ¿no? Es que están chiquitas y entonces, no, yo ahora sí ya juego más tosco y tal. Un poco, Miguel Ángel, ¿tú querías Sí, mira, yo creo que sí tenemos que regresar a no idealizar y no devaluar, que es un problema social, cultural, emocional que tenemos, y además del que creo que debemos estar trabajando. O sea, la gente quisiera decirles esto, debemos ser muy atentos a no irnos con la imagen del abuelito, de Cricri, cantando, sí, porque hay algunos que sí, pero no todos, y además tenemos momentos. Claro, hay momentos yo puedo ser el más espantoso y horroroso, y en la medida que soy capaz de entender que me voy construyendo. Hoy a mis 50 años, 53 años, estoy empezando a construir internamente mi visión de qué abuelo quiero ser, ¿no? Porque me parece que si no entramos en ese proceso, las estadísticas que tenemos hoy día de madres solteras en México es gravísimo. Y eso te habla de un papel que hombres jóvenes no están haciendo. Y si ese joven sigue en esa trayectoria, cuando sea abuelo, no va a ser abuelo, no va a haber abuelo. O sea, no sé cuántos aquí no sepan de su abuelo. Las entrevistas decían, pues ni lo conozco. Y ahí tenemos una deuda a los hombres. Ahora sí que como hombres, ahí tenemos una deuda. Claro. Y tenemos que saber estar e irnos construyendo y aceptando las etapas que la vida te va poniendo, y eso incluye envejecer y dar. Y además dar no como Santa Claus, porque a veces dar es poner límites, frustrar y aguantarte el pleito ahí con el nieto o con la hija para poder
formar el carácter de esa persona. Oye, y un poco hablando de esto de las tradiciones y de la historia y de todo, Palti, bueno, pues es que antes se veneraba mucho más a los abuelos y a las abuelas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los abuelos. Se les respetaba, se les escuchaba. Y es algo que con el tiempo últimamente se ha perdido. Con esta idea de que la juventud es lo más importante, lo más deseable, lo más esperable, y entonces a los abuelos se les ha hecho a un lado. Fíjate que muchas veces un geriátrico termina siendo un depósito de. ¿Y qué tiene? Enormes paredes. ¿Sí? ¿Para qué? Y porque de afuera dice, sí, qué lindo, qué bonito, qué pintado, bonito. Bueno, pero ¿cuántas veces visitas a? Pero yo quiero darle otra vuelta más al asunto de que, de mi punto de vista, yo me veo como abuelo lo mismo que los abuelos de mi hija, rompiendo reglas. Como que los abuelos somos, porque fíjate, de ustedes que están allí, ¿cuántos se acuerdan de los abuelos de las cosas lindas? Cuando decían, bueno, te doy este dulce, pero que tu papá no se entere, que tu mamá no se entere. ¿Sí? Como que los abuelos somos los rompedores de reglas. Ok, está. Hay que ver qué reglas se rompen. Exacto. ¿Sí? Porque de repente, cuando ese tipo de reglas, pues muchas veces lo importante de todo esto es tener en claro cuáles son las reglas de esa tribu. Y hasta dónde el abuelo deja de competir con el papá, con la mamá, y ayuda, lo mismo que la abuela, a la crianza. Claro, porque fíjate que las estadísticas en México nos hablan justamente, y lo hemos visto programa tras programa aquí, de que en México se da mucho esto de que son los abuelos los que ejercen la crianza. Justamente. Y fíjate, pero muchas veces los abuelos en la sociedad terminan siendo parte de ese tejido social, porque los papás se tienen que ir a trabajar. ¿Y con quién lo van a dejar? Con alguien confiable. ¿Quién es ese mal confiable? De repente los abuelos. ¿Ya? Pero junto con pegado, checa cómo también hay que ver cómo se los tiene y hasta dónde. Ahora, el abuelo no tiene que ser sanguíneo. ¿Sí? El rol de abuelo lo puede tomar cualquier otra persona. Nosotros tenemos sobrinos aquí en México pequeños que somos los tíos, pero a veces cumplimos, que tampoco somos tíos sanguíneos. ¿Sí? Somos lo que en Yiddish se dice Tugesmischbuche, la familia que nosotros creamos, ¿ya? Y somos los abuelos, y somos los tíos, y somos la gente confiable. Claro. A ver, vamos a escuchar ahora, de este lado tenemos a Fernanda. ¿Cómo estás, Fer? Muy Bienvenida. bien, gracias. Cuéntame, ¿a ti cómo te va con tus abuelos? Bueno, pues ya ninguno de los dos los tengo aquí conmigo, pero sin duda tengo un recuerdo muy grato de ellos. Mi abuelo materno fue una persona muy trabajadora, muy dedicada y con muy buen sentido del humor, y creo que es una admiración para mí, para también trabajar pues por lo que necesito y por lo que quiero. Mi abuelo paterno, por su parte, pues fue una persona muy estudiosa, con un abuelo a su vez con antecedentes históricos muy grandes, por lo que me inculcó también mucho el amor a la historia, a la política, y pues también una admiración para mí, para siempre pues estar estudiando y salir adelante. Tienes muy claro las herencias de los dos. Sí. Muchísimas gracias. Acompáñenme ahora a ver el siguiente testimonio. Tengo 42 años, tengo un hijo y actualmente estoy en planes de divorcio. Mi abuelo es de Morelia, Michoacán. Él se dedicaba a la albañilería. Aprendí un poco el oficio con él y con mi papá también. Mi abuelo, de lo que tengo memoria de él, era una persona muy tranquila, ya que él en su adolescencia pues fue alcohólico, y cuando yo ya lo conocí él ya estaba en grupo de Alcohólicos Anónimos. Lo bueno de mi abuelo era que fue una persona siempre con muchos valores, siempre nos enseñaba a ser responsables, a tener trabajo, a respetar a la gente y a ayudar en la casa. Mi papá también tomaba un poco, pero era lo que se viene conociendo como un bebedor social, solamente en fiestas, en reuniones, y fue una persona muy alegre, muy divertida para mí. Lo bueno que yo aprendí de mi abuelo fue que me ayudó a ser un hombre responsable, trabajador. Me considero una persona muy responsable, muy trabajadora, y me gusta mucho el trabajo de albañilería. Lo malo que yo le heredé a mi abuelo es que, al igual que él, pues tomo mucho, y por lo regular tomo 5 veces a la
semana. Y esto me ha traído problemas con mi familia, con mi mamá, mi papá, con mi expareja. Tuve problemas por lo mismo de que tomaba muy seguido. Mi esposa me dijo que si quería seguir tomando o quería seguir con ella, y actualmente pues estoy en planes de divorcio. Yo no quiero que mi hijo sea como yo cuando él sea grande, pero no sé cómo dejar de tomar. Yo digo que esta herencia me la dejó mi abuelo y pues yo no puedo romperla así tan fácil. Mi abuela me contó que mi abuelito falleció de tomar tanto alcohol y me pregunta ella que si yo quiero terminar igual que él. Aunque soy un hombre responsable, que cumplo con mis obligaciones, doy gasto, tareas de la casa, pero no puedo dejar el alcohol. Actualmente no me dejan ver a mi hijo. Lo único que me hace sentir feliz es tomar. Yo no quise ser así, pero esto fue una herencia de mi abuelo porque desde chico siempre lo veía tomando diario. Incluso cuando era adolescente me invitaba a un vaso de cerveza y en mi casa nunca lo vieron mal. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio y a mí me quedan como muchas dudas. O sea, ¿de veras las herencias pueden ser así en ese grado negativas? ¿Qué tanto él no se está haciendo responsable al llamar a su alcoholismo que es una herencia que viene de familia? O sea, porque aunque sea una herencia de familia, ¿tenemos o no tenemos la capacidad de romperlo? Mira, hay una situación clarísima que se llama la identidad, que ya se comentaba, y justamente ese señor que le invitaba, que era el abuelo, dijo, me invitaba a beber o le daba algo de beber. Y penosamente sí se convierten en adicciones. Y cuando él dice, me siento feliz cuando estoy bebiendo, o es lo único que puedo sentirme bien, es clarísimo que el señor no ha podido romper esto, pero el brete o el drama, diría yo, es cuánto más de esto. Ya está perdiendo a la esposa, está en proceso de divorcio. Está perdiendo al chiquito que no le permiten ver al hijito por la misma condición. Y lo que sigue es que él trabaja, da lo que tenga que dar hasta que el alcohol se lo acabe. Porque si no ha decidido tomar las riendas de su vida en la mano y decir, me voy a donde corresponde para poderme tratar la adicción, va a ser, insisto, 3, 4 y más generaciones. Ahora, este problema como tal no es el alcohol. Hay un mundo de adicciones que hoy por hoy sí se pasan de una generación a otra. Los ginecólogos dan cuenta y dicen, bueno, madre que está embarazada no fume o no beba alcohol o no tome ninguna droga. ¿Por qué? Porque se pasa a ese bebito una condición crítica y por ende, bueno, degenerativa en otros sentidos. Pero el punto es con qué te estás tú amarrando con ese abuelo, abuelos varones, abuelos, abuelas, porque también son, y en momentos dices, se dice, no se dice, o se medio dice, pero cuando la herencia se marca, ojalá y fueran solo herencias económicas o herencias de género, que por un lado, o herencias genéticas, estas características que tenemos todos, físicas y de conducta y más, pero las herencias que no queremos son casi siempre las que marcan esa generación. A mí me llama mucho la atención que él dice, bueno, pues me pusieron el ultimátum, te divorcias o dejas de beber, Claro. y él dijo, me divorcio. Es que mira, regresando a la línea parental, cuando tú asciendes de hijo a padre, paralelamente tendrías que ascender también a la posición de adulto. Claro. Y entonces hombres o mujeres como él, que dicen el alcohol, no me dejaron, en realidad esta persona no ha ascendido en la línea parental, sigue siendo un niño. Y cuando un hijo cría a otro hijo, un padre que se queda como hijo, se da la muerte psíquica de los dos o de alguno de los dos, si es que no hay alguien que haga la función parental con este muchacho. Entonces, aquí el punto clave me parece, y que además es mucho de los hombres mexicanos, a lo mejor en otros países, pero hoy sí en México, y las estadísticas nos lo muestran, no hemos tenido el acompañamiento de padres y de madres para llevarnos a ser adultos en nuestra vida de responsabilidad y de compromiso emocional, ¿no? Claro. Algunos hombres son muy fuertes, entre comillas, que en realidad es muy débil lo que tú planteabas, ¿no? De no poder tocar tus emociones y entonces doy la apariencia, que eso es mucho más fácil, aparentar que soy fuerte gritando, a sentarme y llorar contigo, pelearme y después otra vez volverlo a hacer y otra vez y otra vez. Y reconstruir. Mira, en la consulta lo sabemos. Yo tengo adolescentes que llevamos 1 año, 2 años a veces de trabajo y que los papás que aguantan
salen, pero hay muchachos que no pueden, que los papás no pueden, y el muchacho acaba terriblemente, porque además vienes cargando herencias de patologías del tatarabuelo, todo lo transgeneracional, que son estas situaciones emocionales que traes de generaciones atrás que no se han hablado, que no se han puesto sobre la mesa. El día que decides hacerlo y tienes la fuerza para aguantarlo, pues vas a llorar y vas a pelear y te vas a enojar y hay que estar ahí. Claro, Sandy, querías... Mira, les quiero leer algunos comentarios porque justo tienen que ver con estas herencias. Metzili dice, en mis abuelos paternos hubo mucha rigidez y cierta frialdad, pues demostrarse afecto con un abrazo era lo más que veíamos mis hermanos y yo. Había muchas imposiciones y esto nos hizo separarnos de este núcleo. Casi no tenemos contacto y nos damos cuenta que dejan secuelas al paso del tiempo. Y otra persona que voy a leer de manera anónima, una mujer dice, mi abuelo paterno era muy mujeriego y muy macho con mi abuela le aguantó mucho y yo creo que por eso crecí pensando en lo que no quiero para mi vida y no soporto ni pensar en aguantar a alguien alcohólico o machista. Ella se fue por el contrario, claro, ¿no? A veces no siempre es así. Muchas veces en la posmodernidad que estamos viviendo hoy, en esta posmodernidad se caen muchos relatos. Algo que desde la Edad Media estaba, pues en los últimos 40, 50 años ya se fue. Ahorita regresando los retomo, Panti, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Perfecto. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, estamos en vivo leyendo todos sus comentarios. Hay muchísima participación en el programa del día de hoy y le pedimos que en este momento ponga especial atención para la sección que tenemos los martes en donde mostramos imágenes de personas que están desaparecidas y es muy importante su colaboración para que ellas se reúnan nuevamente con sus seres queridos. Recuerde que en la pantalla va a ver el teléfono al cual se puede comunicar. El primer nombre es, la primera persona es Rodrigo Dávila Estrella, quien se extravió en Laredo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el año pasado, el 1 de septiembre. Le repito su nombre, Rodrigo Dávila Estrella. La segunda imagen es la de Waldo Plaza Gómez, quien fue visto por última vez en calle Anantli, en Manzana 21, lote 21, de la colonia Tlatelco, en Chimalhuacán. Esto está en el Estado de México y desde el 13 de septiembre de 2017 lo están buscando sus familiares. Le repito su nombre, Waldo Plaza Gómez. La última imagen de hoy es Efraín Alarcón Ibarra, quien se extravió en Colonia Jardines de Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, el 31 de octubre pasado. Repito su nombre, Efraín Alarcón Ibarra. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro tema viendo el siguiente sondeo. Positivos que eran muy caballerosos, le ayudaban a mi abuela a hacer el quehacer y a preparar la comida. Y negativos que pues ya estaban arraigados o siendo un poco machistas tal vez en su momento. Positivos, mi abuelo materno, que es con el que más he convivido, es así como las mujeres son primero, las mujeres tienen que tener siempre lo mejor y cosas así. Negativo no he percibido, pero positivo, por ejemplo, ha sido el aspecto de tener el interés que tengo en esta carrera que estoy tomando de procesos industriales. Y como negativo, como que hay veces que opinan diferente de ciertas cosas como la diversidad sexual y ese tipo de cosas. La responsabilidad y la puntualidad. Pues algunos comportamientos positivos, no sé, sería por decir respetar a la mujer. Siempre trabajar y nunca dejar las cosas al final. Positivos de que son muy trabajadores, que se esfuerzan en lo que hacen, son muy dedicados. Y negativos, así como tal, pues para mí nada, pero para ellos de su salud más que nada. Muy interesante. Sí, muy interesante. Lo que nos dicen, Cris. Y en el público también nos están diciendo aspectos tanto positivos como negativos. La mayoría sí mencionan los aspectos positivos y nos dejan aquí lindos recuerdos. Sin embargo, no todos. Y también quiero hacer mención de las abuelitas, porque nos están llamando muchas abuelas y nos están contando sus historias, sus anécdotas. Las agradecemos profundamente. Pero hoy es el programa dedicado a los abuelos, porque hicimos hace unos meses el programa de las abuelas. La fecha, recuérdame, Cris, por ahí la tenemos.
específica, ahorita se las doy, porque pero sí lo las pueden tenemos. buscar en YouTube. 16 de agosto, ¿no? Y el 16 de agosto, ahí está. Entonces, Sí, para que lo 16 de busquen en agosto. YouTube, el de las abuelas. Y, por supuesto, también gracias por su participación en el tema de las abuelas, pero el 6. No, es el 6. El 6 Fue el de agosto. 6 de agosto del 2019, De este año, entonces búsquenlo ahí de las abuelas. Hoy estamos más enfocados en la herencia de los abuelos, porque también es muy importante, como ya nos dijeron nuestros especialistas. Y les leo 2 comentarios para que justamente subrayemos esta importancia. Nos dice una mujer: yo tengo muchos y muy bonitos recuerdos, sobre todo de mi bisabuelita, y tristeza a la vez. Ahora, como adulta, comprendo la mala sumisión de las mujeres en ese tiempo, porque mi abuelo crió a mis tías de alguna forma también como a partir de la sumisión. Entonces, bueno, todo esto desencadenó problemas en la familia. Y otra mujer que dice: yo solo conozco a mi abuela paterna, que vive y tiene 102 años, pero luego dice: mi abuelo materno abandonó a sus hijos cuando eran niños, y aun cuando yo no los conocí, hace poco me di cuenta de lo determinante de sus acciones en la familia, en el abandono que vivieron mis padres, sobre todo mi madre, y de lo mal que la pasé durante mi infancia, 25 años lidiando con cargas emocionales. Y dice, finalmente me separé de mi clan, no siento las raíces en ningún lado. Sin embargo, reconozco que me siento a la deriva y necesito pertenecer, pero no sé a dónde ni cómo. A ver, un poco de esto hablando de pertenencia, justo. Esta cuestión de la posmodernidad de hoy en día. Caen los grandes relatos, muchos grandes relatos cayeron, y entonces la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que sucede? De acuerdo a Castoriadis, como el futuro ya deja de existir, porque no se sabe qué va a pasar, ese futuro se desdobla sobre el presente. Lo que Castoriadis llama un futuro inmediato, un presente inmediato, a lo que yo me gusta llamar un presente del día a día, porque nuestro futuro se va haciendo en ese día a día. Y fíjate que en esta posmodernidad que vivimos, se vale para seguir perteneciendo a algo, decir, ok, la pertenencia es opcional. ¿Ok? Alguien puede decir, muy bien, pero entonces como la señora, perfecto, es opcional. Pero de repente, ¿y dónde me conecto con mis raíces? Ok, ¿qué te gusta de tus raíces? ¿Qué te viene bien de tus raíces? Pues toma únicamente lo que te venga bien de tus raíces. Una vez vino una señora y me dice, Palti, sí, quiero terminar con mi vida. ¿Te ayudo? ¿Me vas a ayudar a matarme? No. Pero a ver, tú me dijiste que quieres terminar con tu vida. Entonces, ¿qué parte de tu vida quieres terminar y qué parte de tu pasado te sigue interesando tener? Claro. Entonces, y fíjate... Y eso es volverse adulto, ¿no, Palti? En el momento en el que hacemos esa separación, ¿qué del pasado me quedo y con qué cosas yo quiero? Escojo quedarme, aunque tal como lo dijo Miguel Ángel, muchas veces produce un duelo, porque significa que uno tiene que optar. Perfecto, ¿se vale optar o hay que meterse rígido, como decía qué sé yo quién? Claro que sí se vale optar. Y la tradición es cómo va acompañando eso con los valores que la gente sí quiere seguir teniendo. Y si no, se toma otros valores. ¿Qué quiere decir? ¿Que la tradición puede cambiar? La tradición está ahí en el pasado, pero lo que tú tomas de esa tradición para tu día a día, eso sí se vale optar. Y hay otra cuestión, ¿se vale aceptar otra tradición? Pues si lo anterior dañó, pues por supuesto que sí y solo sí. Porque ninguna tradición, pácatelas, es algo, un karma, ¿ya? Y, por ejemplo, hay que ver si en esa tradición y en ese mandato paterno se trabaja con dogmas o no. Claro. En mi tradición no existen dogmas, existen principios de fe. Porque si existiera dogma, quien no comparte ese dogma ya quedó afuera. Claro, y entonces yo sí puedo compartir la cuestión de que el trabajo en mi familia, el estudio en mi familia, el tratar bien a la gente, el tratar bien a las mujeres, ¿ya? Que eso es parte de mi tradición, la parte de la tradición de mi pueblo. Del hecho de que a la mujer desde hace miles de años se le daba un certificado de casamiento que existe hasta hoy en día, donde el hombre tenía que firmar y la comunidad es testigo de que si el hombre llega a querer divorciar a la familia, le tiene que pagar tanto y tanto y tanto.
¿Para qué? Para que la mujer no se quede en la calle. Y eso es una tradición y entonces sí se vale en este posmodernismo optar. ¿Qué es lo que te viene bien? Lo sigues, porque se vive en día a día. Ale, tú querías hacer un comentario. Sí, bueno, es que ya lo que pasa es que mi comentario es del testimonio que salió hace un rato. Nada más que quiero retomar un poquito de lo que dice Palti. Más que nada, tener en cuenta que como seres humanos, todos y todas tenemos necesidades básicas. Y una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de pertenencia, ¿sí? Otra necesidad es la necesidad de amor, y estas dos necesidades nos dan la necesidad de la búsqueda de la seguridad, ¿sí?, que tenemos por pertenecer a algo. El primer espacio sistémico al que se pertenece es a la familia. Sin embargo, cuando hay personas, como el testimonio que acaba de leer Sandy, dicen, mi familia no es la familia más adecuada para mí, entonces tengo toda la posibilidad de buscar espacios y contextos en donde yo pueda pertenecer para poder satisfacer esa necesidad de pertenencia inherente a cualquier ser humano, ¿sí? Hay algunos filósofos por ahí, de pronto Schopenhauer decía que él no necesitaba absolutamente a nadie, pero yo creo que al momento de escribir y saber que alguien lo iba a leer, estaba sintiendo que era que estaba perteneciendo a alguien. Claro, Bueno, pequeño detalle. Pequeño detalle. Sin embargo, me parece súper importante la base de esta necesidad que tenemos de pertenecer al otro, a la otra, a la sociedad, a la familia. Y cuando la familia no es la mejor familia, tenemos la opción de elegir otra familia, de elegir a amistades para poder sentirnos amadas, amados y seguros. Oye, Ale, y perdón, en esto que dices también me parece como importante puntualizar esto de también podemos elegir no seguir algunos mandatos, porque nos están preguntando, me está diciendo la producción, que nos están preguntando mucho en las redes de si esto de la herencia de las adicciones, que les movió mucho. A ese punto iba yo. Lo que pasa es que como salió también este tema importante, porque creo que la cuestión de la pertenencia la tenemos que tener súper presente. Ahora, regresándome al testimonio de la adicción de este hombre que nos dice, pues yo me voy a divorciar porque estoy optando por seguir la tradición de mi abuelo. Bueno, creo que estamos hablando aquí de algo que se le llama en el trabajo sistémico, sobre todo sistémico, de lo que se llama la, digamos, la línea que podemos seguir, que tiene que ver con la lealtad. Hay lealtades, ¿sí? Y hay lealtades que se llaman que son invisibles y otras no son tan invisibles. En este caso, hay una lealtad de este hombre hacia ese abuelo, ¿sí?, que tuvo, porque es lo único con lo que él se puede identificar. Entonces, a mí me parece muy importante, yo no sé si este hombre que nos compartió, si logra encontrar cosas más positivas con las cuales identificarse con su abuelo y poderlas traer a su vida, pues va a ser algo muy, muy, muy valioso. ¿Qué es lo que pasa con las adicciones? Las adicciones también son una manera de sentir que pertenecemos, pero no es la forma sana de pertenecer, ¿sí? Es decir, si en una familia, hablando específicamente de la línea masculina, hubo un tatarabuelo, un bisabuelo, un abuelo, un padre con adicción a algo, ¿sí? Yo, como hombre en este caso, ¿sí?, tengo la posibilidad de cambiar esto. Ahora, esto no se cambia de la noche a la mañana, y no por el hecho de que yo me dedique a la psicoterapia, es que promuevo la psicoterapia. La promuevo porque yo misma la trabajo en mí y me doy cuenta que me ha servido mucho. Y cuando logramos, como decía Miguel Ángel, sentarnos frente a la o al psicoterapeuta a trabajar nuestra historia para romper patrones, entonces soy capaz de romper el patrón de esa adicción y poder encontrar, si es que hay, la posibilidad de encontrar qué me hace pertenecer a ese hombre que fue mi padre, que fue mi abuelo o que fue mi bisabuelo. Y si no lo hay, tengo la posibilidad de construirlo. Claro. Porque voy a crear vínculos con otras personas. Tú lo puedes romper, que eso es bien importante que lo escuchen todos. Tú puedes romperlo. Sí. Mira, yo quiero hacer mucho énfasis en dos cosas que a un grupo grande al cual pertenezco de casi 5 años atrás,
en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, tenemos un seminario permanente sobre estudio de la parentalidad, siguiendo aquello que tú comentaste. Y es multidisciplinario por todo lo que se ha comentado justamente. Entonces hay sociólogos, hay antropólogos, habemos psicólogos, por supuesto neurólogos, todo lo que se te ocurra. Pero ojo, empezamos 5 años atrás, una vez al mes, de 5 de la tarde a 9 de la noche, y de la historia del universo. Y a partir de ahí, todo aquello. Todos los especialistas, bueno, hoy por hoy está por salir un 4.º libro, que son unos ladrillos bastante densos, pero llegamos a una condición y conclusión. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra parentalidad? Se mencionaba. Si no asumes el rol de individuo, porque no has madurado emocionalmente y porque no te haces cargo de ti, quieres que todo el mundo te la vaya resolviendo. Así es. Peladito y en la boca. Y de preferencia que sea rapidito, porque hoy por hoy la inmediatez Claro. es toda. Y en el momento que dices, a ver, las cosas de peso no se hacen rapidito. Las cosas que tienen sentido cuestan, llevan tiempo, llevan dedicación, llevan compromiso, llevan responsabilidad. Y esas son las que permanecen, las que todos tenemos, las que el mundo de gente que ha dicho y que han seguido diciendo, gracias a, tengo y soy. Si esta parte no te dedicas a reflexionarla y a comentarla, pero cuando ya nuestra UNAM nos dice, investiguemos esto, es porque esto está muy grave. Claro. Las estadísticas del INEGI nos tienen a full. Cita, nos van a preguntar seguramente dónde pueden encontrar esos libros. Mi vida, te los paso. Ahorita la memoria no me da. Ok. Porque está por salir. Como seguro nos van Sí, a preguntar, por supuesto, nos por pasan el favor. dato y nosotros Pues lo yo subimos. quiero. Yo también Claro. lo quiero, todo lo queremos. Quiero que me acompañen a escuchar el siguiente testimonio. Por favor, es un testimonio anónimo. Está aquí en el foro. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Gracias por días. estar aquí. Buenos días, mi nombre es Rogelio. Rogelio, ¿puedes hablar un poquito más alto, por favor? Buenos días, mi nombre es Rogelio. Venimos de mi herencia, de abuelos. Traemos una herencia muy larga porque pues son combinación de españoles con mexicanos. Y de esa forma mi familia ha contraído algunas herencias de enfermedad en mi caso, porque no todos es como decían los compañeros, personas. Nosotros traemos ese tipo de herencias, ¿no? Por ejemplo, en la familia de mi paterna traemos lo que es la diabetes y cáncer. En el aspecto de la materna traemos también lo que son cánceres, diabetes y alcoholismo. De cierta forma, pues en mi parte a mí sí me ha afectado, adoptando algunas enfermedades de ellos y de esa parte, pues la última que mencioné. ¿El alcoholismo? El alcoholismo. Ajá. O sea, ¿tú sí sientes que en tu caso particular fue algo que heredaste? De cierta forma sí, porque ¿De cuál de tus abuelos? De los dos. De los dos. De los dos. De los dos lados. Ajá. ¿Y tu papá? Igual, alcohólico, y también murió de eso. También. Ok. Vamos a ver qué te dice. Muchísimas gracias por el comentario. A ver, sí, Palti, adelante. Hola. Qué bueno que eres valiente y poder platicar de esto, ¿sí? Sabes que ericksonianamente se puede hablar de lo que es un ensayo a futuro. Desde el dónde quiero estar. Muchas veces yo prefiero trabajar desde el dónde quieres estar en vez de dónde estás. Porque el dónde estás puede ser tan complicado que de repente alguien se puede quedar congelado ahí. En cambio, sí se vale cuando alguien trae un continuo tóxico, como puede ser un alcoholismo o una drogadicción. Cortar ese continuo tóxico y empezar con el discontinuo saludable. Una de las cosas que se nos dice es persevera, persevera, persevera y triunfarás. ¿Pero persevera en qué? Cuando ese persevera es tóxico, perfectamente se puede cortar ese continuo tóxico con un discontinuo saludable y de ahí empezar un continuo saludable.
¿Sí? A ver, Palti, nada más Sí. una preguntita. Miguel Ángel, queríamos preguntar, por ejemplo, él está hablando de muy específicas enfermedades, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, en el caso de lo que te está poniendo Palti, pero ¿cómo se puede romper algo que tal vez ya es Mira, yo te voy a decir algo que viví hace muchos años. irrompible? Hay cosas que no las puedes cambiar. Yo trabajé 9, 10 años con personas en fase terminal, enfermos de SIDA, y un día llegué con un joven que me decía todo el tiempo, su mamá me decía, por favor dile que no salga, que no se destape, que se cuide, que se tome la medicina. Y yo no entendía por qué este hombre tenía una actitud se salía, comía, fumaba, hacía mil cosas, ¿no? En esa situación me pareció como importante decirle, sacudirlo, decirle, oye, cuídate, haz algo al respecto. Y este hombre me dijo algo que me cimbró para toda la vida y me dejó una lección de vida y me dijo, y es fuerte lo que voy a decir, pero me parece que si uno puede tomar esta postura de vida, me encanta lo que estás diciendo, Palti, porque puedes cambiar la visión completamente. Y este hombre me dijo, Miguel, yo prefiero vivir arriesgándome a morir todos los días, porque él iba en el metro y él tenía, el virus ya le había pasado la cabeza, entonces le daban ataques epilépticos, se podía caer en el metro. Y él me decía, yo prefiero tener esta actitud valiente de ir y arriesgarme a morir que estar muerto en vida en estas 4 paredes. Porque al final, si yo me quedo hoy aquí y si tomo esta postura deprimida, de obedecer a mi mamá, de taparme, me dijo, Miguel, yo quiero fumar, quiero sentir, no sé cuánto me quede, ¿no? El punto es cómo ir combinando esto para que, sin que te vayas a los extremos de descuidar y seguir un tratamiento que de verdad te conecte con la capacidad de vivir, de construirte como alguien que puede salir adelante, ¿no? A ver, pues Palti, mira, perdón. Continúo. Gracias, Miguel Ángel. A veces alguien dice, bueno, pero Palti, tú me hablas de un continuo saludable. Pero fíjate que yo ya tengo tal y cual cosa. Perfecto. Ya lo tienes. ¿Qué es en esa visión de futuro que quieres hacer para poder mejorar tu calidad de vida? Que sí se puede mejorar la sensación que tienes, tus sentimientos que tienes. ¿Sí? Por supuesto que, hablando de esto, me propongo que tú me contactes o luego te doy mi teléfono para poder atenderte y poder ver cómo puedes tú. De ninguna manera digo de una varita mágica, ¿ok? Ya dejas de tener tal y cual cosa. Pero cómo, ¿sabes qué? Mientras alguien vive, está vivo. Y mientras alguien vive, tiene derechos de hombre vivo. Y para mí venimos a este mundo a pasarla bien, viejo. Por favor. Ale, ¿quieres decirle algo? Y entonces, sí te propongo ver cómo, a pesar de todos los a pesar de, puedes seguir viviendo y disfrutando lo mejor que puedas. Ok, a ver si... tengo 2 gracias, testimonios, Palti. gracias, porque a partir de lo que comenta el público, también aquí van dando algunas respuestas. Muchas gracias. Y nos dice otra persona que dice, yo provengo de una familia también alcohólica y mis abuelos y padres lo fueron, pero conforme fui desarrollándome emocionalmente y en la adolescencia entendí que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones y gracias a ello no soy alcohólica y puedo vivir y puedo no vivir como ellos lo hicieron. O sea, a partir de una decisión y empieza a generarse el cambio. Y también acá nos dicen mi padre y su padre murieron de cirrosis, nosotros éramos 6 hermanos y por opción, es lo mismo, una decisión, decidimos no beber ni fumar. Entonces ahí también se empiezan a identificar. Perdón que lo comente, pero a mí me llama mucho la atención, acordándome del programa anterior que tuvimos, donde aquí sí se repite una y otra vez esto de la herencia de las adicciones, ¿eh? Y no se repite y no fue el caso en el de las abuelas. Pero yo te voy a decir algo. Hoy por hoy, este país nuestro está a tope. Las estadísticas acaba de ser justo 29 y 30 de este mes que acaba de pasar, de octubre, un congreso internacional contra las adicciones a nivel mundial. Bueno, 2, 3, 4 países que vinieron. Y yo te puedo decir que esto no es porque sí. Porque vienen los expertos del mundo a decir, a ver, ¿qué está pasando? Centros de Integración cumplió 50 años y más que decir, mira cómo vamos mejorando,
se van multiplicando los centros de integración juvenil. ¿Esto de qué te habla? De esto, de lo que acabas de mencionar, de que penosamente, yo que trabajo duelos, la gente opta o cree la salida fácil, pierdo a quien sea, la salida es la adicción. Me meto a ello y esto me medio, en lugar de trabajar el duelo, de procesarlo, de elaborarlo, me anestesia, me quita el dolor. Y cuando dices, esto va de la mano, claro que va de la mano. Y es una de las puertas, desgraciadamente, más solicitadas, más buscadas y más bien asumidas. Y cuando ya están en ello, ni procesaron el duelo, están metidos en la adicción al tope, no hay manera de encontrar sentido a la vida porque fueron la gran mayoría gentes que dependieron de ese ser que ya falleció y que penosamente la cadena 3 generaciones se vuelve a repetir. Yo creo que aquí lo que dice Cita me parece importante subrayarlo y enfatizarlo, en el sentido de que creo que es muy importante cuando dices tú que no se queden solamente con la línea de que está la adicción y que entonces ahí ese es el refugio, sino que habría, como bien dices tú, habría que trabajarlo. Y ahí, bueno, yo retomo un poco lo que, gracias por el testimonio que nos acabas de dar, porque si tú estás repitiendo un patrón, algo que va a ser muy importante, ¿no?, es que tú, en el lugar que tú decidas, en este caso, bueno, Patti se está ofreciendo para poder trabajar contigo, tú puedas trabajar y puedas diferenciarte de ese abuelo y de ese padre que sí te heredaron, por un lado, la cuestión del alcoholismo, y por otro lado también es importante poderte responsabilizar. Entendiendo la parte de la responsabilidad, como Peirce, el creador de la terapia Gestalt, la entendía como la habilidad para responder a mis necesidades, ¿sí? Como Peirce creó su teoría en inglés, habla de responsibility, ¿sí? Entonces, esta habilidad que tengo para responder a mi necesidad. ¿Y cuál sería tu necesidad? Tú que acabas de darnos este testimonio, sería, por un lado, quizás la posibilidad de poder seguir viviendo sanamente, ¿sí? Y de no ser igual ni a tu padre ni a tu abuelo. ¿Y por qué se repite, Cris? Se repite, y que tú decías, me parece que te llama mucho la atención, que en el programa de las abuelas no se repetía la cuestión de las adicciones, porque aquí hay un sesgo de género, ¿sí? Que aunque todavía podemos ver que también hay más mujeres que consumen algún tipo de sustancia, no deja de ser todavía los hombres quienes son los que más consumen alcohol, como una manera de huir. Entonces, mi invitación y propuesta es a que puedas buscar apoyo para diferenciarte de esos dos hombres de tu familia. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros con este sondeo. Siendo sincero, he convivido con él, pero no he llegado a recibir ese tipo de enseñanzas. No me influye ni me inculca a ser machista, al contrario, me enseña a respetar a las mujeres. Solamente en la parte de que el hombre es más que la mujer, ¿no? Porque antes se veía más el machismo y bueno, ahorita ya no. Creo un poco, porque no en todos los aspectos es positiva. Claro que el aspecto de ser caballeroso y todo eso es algo que siempre va a perdurar, pero hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con mi abuelo. Claro que no. Ahorita es lo que está actualmente, ¿no? Ser caballero con una mujer para poder conquistarla. Continuamos y la próxima semana nuestro tema es para cada niño todos los derechos, porque precisamente en este mes de noviembre y en este año se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece, entre otras cosas, que las niñas y los niños no son objeto, sino sujetos de derecho. Sin embargo, todavía en México estamos en deuda con muchos niños, todavía hay muchísimos abusos físicos, sexuales, hay violencia, hay, por ejemplo, castigos físicos corporales, y todo esto principalmente las veces se da en el interior de la familia. De esto hay que hablar, esto hay que poner el ojo ahí en la conversación y sobre todo ver y analizar qué se ha logrado en estos 30 años y qué nos falta todavía por cumplir y por avanzar. Así que un tema muy importante, lo esperamos el próximo martes y vamos a ver en un resumen qué se ha dicho el día de hoy.
Una de las cosas que viene a la mente de inmediato es la vejez. Hay muchos abuelos que dicen, no, dime quitito, no me digas abuelito, ¿no? Porque requiere de ir aceptando esta posición. Para ser abuelo no basta que seas viejo y que tengas nietos, tienes que querer ser abuelo. Aunque no hayamos conocido a esos abuelos, de alguna manera traemos la herencia. Herencias económicas o herencias de género, que por un lado, o herencias genéticas, estas características que tenemos todos físicas y de conducta. Tratemos de reconstruir un tanto nuestra historia. ¿Qué pasó con este abuelo? ¿Qué pudo dejarnos desde un lugar positivo? Quedarnos con eso positivo y desechar aquello negativo que quizás pudo haber hecho. Esto tiene mucho que ver con identidad. Identidad tiene que ver con algo idéntico. ¿Qué es algo idéntico? Algo idéntico es algo que se parece a. Yo me identifico con aquello que a mí me forma y que me da coherencia en mi ser y en mi hacer. Y la familia también forma parte como si fuera una tribu. El abuelo, el padre, el bisabuelo, el hijo. Que esto es lo verdadero, que esto es lo que te protege, que es lo que te cuida, que es lo que te da, que es lo que te forma, te conforma y te deforma. Doy este dulce, pero que tu papá no se entere, que tu mamá no se entere. Los abuelos somos los rompedores de reglas. Como hombres, ahí tenemos una deuda. Claro. Y tenemos que saber estar e irnos construyendo y aceptando las etapas que la vida te va poniendo, y eso incluye envejecer y dar. Además, dar no como Santa Claus, porque a veces dar es poner límites, frustrar y aguantarte el pleito ahí con el nieto o con la hija para poder formar el carácter de esa persona. ¿Y hasta dónde el abuelo deja de competir con el papá, con la mamá, y ayuda, lo mismo que la abuela, a la crianza? La historia de mi abuelo, pues ellos llegaron de provincia del estado de Oaxaca, pues se trajo a mi papá muy chico y aquí echaron raíz en la Ciudad de México. Mi abuelo me dejó la inculcación pues del trabajo, ¿no? Del trabajar siempre. Muy chico yo venía con él aquí a ayudarle. Ahora yo soy el que está a cargo de este taller. Pues arreglo los carros que chocan, pintamos, modificamos, varias cosas en el ramo automotriz. Yo creo que las herencias no precisamente se trata de lo económico, se tratan de cultura, de oficio, de muchas cosas. Yo me parezco a mi abuelo, en lo físico me parezco a él. Pues el momento más bonito que recuerdo de mi abuelo es que los domingos me imagino que cobraba, pues me compraba regalitos, dulces, juguetitos. La herencia yo creo que es cultural, se transmiten principios, oficios. Pues mi abuelo era cariñoso, igual que mi abuela. Lo negativo que quizá heredé yo fue, pues es a lo mejor el mal carácter, ¿no? Pero trato de corregirlo. Pues yo para mi hijo deseo que pues, él acabe su carrera, ¿no? Que estudie, ¿no? Que igualmente se acuerde de los principios de donde viene, ¿no? Que se sienta orgulloso de sus raíces. Muchísimas gracias por este testimonio, es muy lindo y bueno, nos hace ver varias cosas, ¿no? El orgullo que él tiene de parecerse a su abuelo, el orgullo de que tiene de que le heredó el oficio, ¿no? Y también el mal carácter, que nos hiciste reír un poco de, bueno, tal vez un poco. Como que fuera cualquier cosa. Como que fuera cualquier cosa, a lo mejor no es tan malo, ¿no? Y otra cosa que comentó fue algo muy importante. Dijo, no importa tanto la herencia material, sino la herencia emocional. Y cultural. Y me gusta mucho que lo diga sobre todo un hombre, porque hablando nuevamente desde esta parte de género, difícilmente por todo lo que hemos aprendido, los hombres tienden a decir, estas son mis emociones, ¿sí? A expresarlas. Entonces, cuando él lo dice, la verdad es muy, muy bonito que diga, mi herencia emocional es la más importante y parecerme a él. Y fíjate que en ese sentido, una de las cosas que me parece como muy importante no dejar fuera es hablar un poco de lo que son la función del abuelo. ¿Cuál sería la función de un abuelo? Desde una parte del psicoanálisis se ha hablado de la función paterna y la función materna. Entendiendo la función materna como esta capacidad que solamente las mujeres tienen de poder llevar a un hijo en el vientre, y eso te condiciona psíquica y físicamente para hacer algo que un hombre jamás va a poder hacer. Y al hombre, que no sentimos eso, le condiciona para poder poner, decimos acá en la teoría, como separar lo de la madre. Sin embargo, el término función es un término de la matemática. No quiere decir que exclusivamente, solamente las mujeres pueden ser función materna, no. También un hombre que es maternado, que es cuidado, que es nutrido afectivamente, puede hacer esta función materna.
Y una mujer igualmente que tiene un padre, que tiene una madre, incluso porque la misma madre puede hacer función paterna, papá y mamá pueden hacer función materna y paterna, entendiendo función materna como la capacidad de cuidar, de proteger, y función paterna como la capacidad de poder separar, poner límites, dar estructura. Si ahí me voy a la función del abuelo, y hoy en esta modernidad que ya decía, hoy hay abuelos que tienen diferente orientación sexual que la tradicional, ¿no? Hoy hay abuelos, te dicen, mi abuelo no era mi abuelo de sangre, era un señor que se puso ahí y lo amé más que a mi propio abuelo de sangre. Entonces volvemos a la función del abuelo. Y en esa función del abuelo, una que me parece muy importante y que le diría a los abuelos, por favor, grábenselo, los abuelos no hacen la función de los padres. Si tú, por apoyo, por circunstancia económica, social, tienes que meterte a hacer la función de padre, no está bien. No tienes la edad, no tienes la energía, no tienes las condiciones, no te toca ya a ti hacer eso. Y los abuelos tienen que saber decir a los hijos, no. ¿Y qué va a pasar cuando tú le pongas uno a tu hijo? Muy probablemente tu hijo va a crecer. Muy probablemente lo vas a obligar a mirar para dónde se mueve. A lo mejor le reclama al jefe, págame más o dame menos trabajo. Yo no sé qué tengan que hacer. Pero los límites dan estructura y te promueven el crecimiento. Otra de las funciones que yo creo que tienen los abuelos, muy importante, es historiar. Una de las cosas que más disfrutaba de mi abuelo era cuando me platicaba, fíjate que allá en el Hawái llevábamos los animales, con mi abuelo aprendí a sacar gusanos del maguey, ¿no? Y me enseñaba, mira, la penca amarilla que tiene, está medio sequito aquí, íbamos, tumbábamos el maguey, sacábamos los gusanos, los escamoles, me enseñó, hay 3 caminos donde se juntan las hormigas, son 3 caminos, tú te metes ahí, le rascas y entonces te llenas de hormigas y te pican. Esta parte de la historia de tu tradición, de lo que fuiste viendo de estos abuelos, te va construyendo. Claro. Y eso, Cris, hace vínculos. Claro. Eso nos hace cercanos. Decía Eric Fromm, yo no puedo amar lo que no conozco. Así es. Y entonces el abuelo que tiene ahora el tiempo y que no tiene que estar haciendo la función de regañarte o de hacerte la tarea, no le toca a un abuelo eso. Al abuelo le toca historiarte, contarte historias, acompañar, apoyar en una emergencia, pero no todo el tiempo. Son claro. 2 que yo podría mencionar y que me... No, preciosas, muchísimas gracias. Sí, ya me gustaría, hablando de esto de las pérdidas y trabajar las pérdidas, por ejemplo, el perdón, cuando la herencia la reconoces como el último testimonio que acabamos de escuchar, que no reconoces una herencia tan linda como la que nos acaba de decir Miguel Ángel, sino una herencia... Claro. Pero mira, yo te diría que la palabra como tal, muy llevada, muy sobada y muy de moda, perdona, digo, no de moda, no porque esto sea nuevo, pero muy de moda, yo diría, si tú a ti mismo no te perdonas, imposible pensar en perdonarte, y aparte no somos nadie para perdonar a nadie. Cada hombre y cada mujer, en el momento que estuvieron asumiendo su rol de padres y después de abuelos quizá, hacen dentro de su condición y su circunstancia lo que pueden hacer o creen que pueden hacer. Claro, hay muchísimos que sabemos que, ojo con eso, porque lo único que hacen es dañan, y conscientemente, y no inconscientemente, lo hacen conscientemente. Hablaban del problema del señor que dio el testimonio del carácter. Dijo, y mi mal carácter. Cuando tú dices, sí, pero lo dijo en un tono diferente. Sí, tu mal carácter, porque ese ha de ser el drama en tu vida, el mal carácter que tienes y que heredaste, ¿no? Pero ¿cómo vas entendiendo tu ser humano y haciéndote que ese hombre o mujer vayan caminando de una manera distinta? ¿Y distinta para qué? Para irte conociendo y para ir reconociendo a los otros, que al igual como seres humanos que somos todos, cometemos muchísimos errores a lo largo de la vida, pero en la medida que tenemos consciente, y esta es la función de los terapeutas, hacer consciente lo inconsciente para evitar la repetición, justamente. Por eso hace rato yo decía, Sandy, por eso nadie nos quiere. Porque cuando llega la pareja a terapia y entonces el especialista le dice, ¿y ustedes por qué siguen juntos? En automático dicen, ella dijo que tú y yo no tenemos que estar juntos, pero ninguno de los dos se hace cargo de lo propio, de decir a dónde te toca estar y qué vas a hacer al respecto. Pero ojo, en ese detalle, ya que la terapeuta dijo y qué hacen juntos, entonces pues claro que somos los brujos de los cuentos, porque ponemos nombre y apellido a lo que nadie quiere llamar como se llama. Y somos los que nadie nos toleran. Algún día me dijo una tía muy mayor,
de 90, a la cual mando mis cariños, me dijo, mira, ahora que ya sé todo, por supuesto, abuela de 20, bisabuela de 80, yo qué sé cuántos, ya sé todo, ya leí todo, ya conocí todo, ya viajé mucho, porque tuvo un señor que le encantaba viajar, un esposo adorado. Dijo, ahora nadie me quiere oír. Cuando más historias ¿sabes tiene qué? que contar. Ese punto, Claro. Cita, es el que yo le estaba comentando a Palti hace un rato. O sea, yo lo que he estado viendo generación tras generación los últimos sí. años es hacer a los abuelos a un lado y no aprovechar la sabiduría. O sea, la palabra que antes acompañaba a nuestros abuelos y a nuestras supuesto. abuelas era la sabiduría. supuesto. Y nosotros nos sentábamos, como decía Miguel Ángel, yo también me recuerdo a mí misma, sentada oyendo todas las historias de mi abuelo y asombrada frente a esas historias Así es. de mis abuelas, mis grandes maestras, ¿no?, de vida. Claro. Y sin embargo ahora veo a los jóvenes diciendo no porque están caducos, no porque no saben, no porque les tengo que enseñar hasta cómo usar la computadora. O sea, no hay paciencia, no hay ganas, etcétera. Ahorita piénsenlo, lo retoman. Nada más quiero tomar a este señor antes de que de que termine el programa. Adelante, por favor. Bienvenido y muchas gracias. Cuéntanos tu historia. Sí, buenos días. Mi nombre es Ignacio. Pues yo la herencia que traigo es algo así como de odio y de coraje hacia esas personas que fueron mis abuelos. ¿Por qué? Porque ¿Qué sucedió? siempre se conformaron con poco. Eran campesinos y antes de la cosecha ya la habían vendido. Entonces se quedaban sin nada y como nada más sembraban temporal, pues ya el resto del año no hacían nada. Me acuerdo nada más por lo regular de mis abuelos paternos. De los maternos, hagan de cuenta que no existieron. Jamás me enteré de ellos de nada. Ni mi madre me platicó casi nada. Pero ¿De dónde paternos, son ustedes? ¿Mande? ¿De dónde? ¿De qué parte del país? Soy de Toluca. Sí, entonces, pues había una manera de vivir muy pobre, para lo cual yo llegué a odiar a mis descendientes, o sea, porque, bueno, te digo, sí a las personas de las que descendía yo, porque decía yo, bueno, que no piensan en un futuro, en algo. ¿Tú pudiste romper ese patrón? No podía. ¿Pudiste años después? Actualmente sí. Actualmente sí. ¿De qué manera lo rompiste? Tuve que ir a una terapia de neuróticos anónimos hace. Ahora sí que me sentí obligado porque mi esposa y mis hijos me corrieron de la casa. Me dieron las gracias y... ¿Porque estabas repitiendo el mismo patrón? Estaba yo repitiendo el mismo patrón de conducta. ¿Hoy qué haces diferente? Hoy qué hago diferente. Hoy les doy amor a mis hijos, que ya los recuperé gracias a estar con mis compañeros. Ya les puedo decir, hijos, hijas, los amo, los quiero, cuando yo no recibí esas palabras. O sea, yo sentía que para mí era algo cursi decirles te amo, te quiero, te adoro. En la actualidad yo tengo 2 nietos que no son de mi sangre, pero me dicen papá, ¿sí? Y pues bueno, yo creo que el día de hoy entiendo que se trata de romper esos patrones de conducta, porque yo trabajaba por decir, porque no hay de otra, ¿sí? O sea, ¿Ahora trabajas por gusto? Me encantaba mi trabajo, ya soy pensionado, me encantaba, pero me dieron las gracias, dicen ya váyase a descansar, váyase a disfrutar de su pensión, y la estoy disfrutando, ¿sí? Ahora sí que para mí fue agradable llegar a esta edad, son 69 años, y disfruto plenamente la vida, porque ni tomo ni fumo. Creo que es algo que he logrado como un objetivo que, como les digo, nunca tuve ninguno más que actualmente. Que ahora sí, como digo, cuando pregunto por alguno de mis compañeros o amigos de infancia, dicen, ya se murió fulano, ya se murió mangano. Y yo digo, bendito Dios, que sigo vivo y que sigo disfrutando la vida.
porque sí la disfruto, esa es mi realidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Te quieren hacer un comentario? Sí, qué comentario interesante el suyo. Siguiendo un poco lo que dice la doctora Cita, yo más que perdonar, me interesa trabajar con el quedarse en paz con. Estar en paz con. A veces alguien dice, pero ¿cómo hizo eso? Y tal vez fue lo único o lo mejor que pudo hacer. Pero a mí no me interesa. Ok, ¿y cómo haces para poder quedar en paz con? Y hay muchísimas técnicas para poder quedar en paz, tomando lo bueno, ¿sí? Tomando lo mejor que pudo haber hecho y luego reinventándose para su propio futuro. O sea, en vez de perdonar, quedar en paz con. Y con respecto a lo que tú decías, tú sabes que existe en la comunidad un proyecto que se llama Shorashim Raíces, que los niños están obligados a hurgar en sus raíces. De dónde viene uno, qué es lo que hizo el otro, en qué trabajó, qué le gustaba comer, qué dice la tía que vive en no sé dónde, ¿para qué? Justamente para preservar las raíces. Ahora hay un comentario que tú comentabas, nos llegó alguien que dice, soy adoptado. Si quieres lo leo para que estemos todos enterados. Dice acá, qué complicado no saber de nuestros abuelos, que por cierto, este es por Facebook, pero gracias también porque estoy leyendo los de Instagram. Qué complicado no saber de nuestros abuelos. Mi padre se dice que fue adoptado, ahora no sé el porqué del comportamiento de mis hijos. Si supiéramos toda la información de nuestros abuelos, comprenderíamos y ayudaríamos más a nuestros hijos. Su padre ya murió. Una vez me tocó un caso de una persona, de un señor, que vino y que le costaba arrancar, tenía todo para poder hacer las cosas, le costaba arrancar. Yo trato de no hacer familiogramas, pero en este caso vamos a hacer un familiograma y llegamos al abuelo y dice, no, yo de él no hablo. ¿Hago así? No, yo de él no hablo. ¿Por qué? Porque fue regalado. Yo recién llegaba a México, digo, ¿qué quiere decir fue regalado? Es que durante la Revolución, fíjate que no tenían cómo poder llegar a comer, entonces lo regalaron. ¿Y cómo yo desciendo de un regalado? Ok, ¿y sobrevivió? Sí, claro. ¿Y pudo hacer su vida? Sí, claro. Y a veces alguien tiene que pasar un montón de cosas y hay que ver qué es lo que pasa con esa propia persona. Y de repente pueden no saber porque son adoptados o regalados o lo que venga, pero sí vives y sí vas formando tu propia tradición y sí vas formando tus propias raíces. ¿Y sabes qué? Eso es lo más importante, ¿no? Sí, Eso es lo seguro. El rabino Menachem Mendel de Kotz decía que el día que naciste fue el día que el de arriba decidió que el mundo no podía estar sin ti. Claro. Con eso nos vamos a quedar, que esa sea tu conclusión, porque ya una frase de conclusión, ya estamos al final. Yo diría que quien no reconoce sus raíces no puede valorar nunca a ese tronco que seríamos los de en medio y menos a los frutos que serían los nietos. Entonces la obligación moral, ética de todos los seres humanos es hurgar en nuestras propias historias, de preferencia 3 generaciones de fuentes fidedignas, por favor, y a partir de ahí reconocernos porque somos parte de estos maravillosos seres humanos que son nuestros abuelos. Gracias. Bueno, pues para mí muy importante el tema de hoy. Creo que es muy importante, más que perdonar, más que estar en paz, me parece que es reconocer a través de un proceso de terapia, de una historia, poder identificar de dónde venimos, aceptarlo, ¿sí? Vuelvo a decir lo mismo, quedarnos con aquello que sí nos sirve y desechar aquello que no nos sirva. Y reconocer que venimos de 2 líneas. La línea materna,
la línea paterna y que de ambas líneas tenemos cosas positivas y negativas. Quedémonos con lo positivo y reconozcamos el día de hoy que aquellos hombres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, padres, hermanos que están junto a nosotros también tienen cosas que enseñarnos y permitirnos ser mejores seres humanos. Muchísimas gracias, Al. Yo me dirigiría a los hombres en primer lugar y les diría, tenemos una deuda pendiente en esta construcción de ser hombres padres y ser hombres abuelos. Pero esto también se los diría a las madres, a las mujeres, ¿no? Porque de alguna manera la construcción que yo he hecho de lo que es ser hombre, de lo que es construirme como un ser que puede amar, que puede comprometerse, viene mucho de las mamás. Creo que tuve mucho más contacto y cercanía y comunicación con mi madre, mi abuela, que con mi padre. Y entonces, sí, los hombres nos toca meternos, pero las mamás pueden hacer una gran labor en ese sentido. Claro, ayudar, ¿no? Sí. Mira, justo completando lo que dices, aquí nos comparten en Instagram. En mi caso no conocí a mi abuelo paterno ni materno, pero mi mamá me ha hablado mucho de él, por lo que me siento orgulloso de mis orígenes y llevo a la práctica los valores con los que él vivía y lo amo, aun cuando no lo conoció, pero por el trabajo de su mamá. Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por este programa. Estuvo de veras muy lindo. Gracias al público que vino hoy a platicarnos sus historias y a estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos desde allá, desde Zacatecas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en este tema tan importante que vamos a estar platicando sobre, ¿qué es? Los derechos. Para cada niño, todos los derechos. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.